Un saludo. Y mientras tanto, nosotros aprovechamos para posar la mirada sobre las últimas cifras que nos ha dejado hoy Deutsche Bank. Nuestro compañero José de la Morena ha estado hoy siguiendo los últimos mensajes que deja la entidad y de hecho ha hablado con Rosa Dulce Tello, es economista jefe en Deutsche Bank España. Y recordemos, Deutsche Bank hoy con sus previsiones le ha dado un buen mazazo al gobierno de Pedro Sánchez porque Deutsche Bank espera para España un crecimiento en 2023 del 0,8%. El gobierno de Sánchez espera que España crezca el año que viene un 2,1%. Hablamos de una diferencia de más de un punto porcentual, de un 1,3% entre la perspectiva del gobierno del 2,1% y la perspectiva de la entidad alemana del 0,8%. Es importante tener esto en cuenta y precisamente ahora les trasladamos la entrevista en la que Rosa Dulce Tello nos decía esto. Miramos ahora las perspectivas económicas para la eurozona, globales, para España. ¿Son halagüeñas o no? ¿Qué dice Deutsche Bank? ¿Qué dice en concreto Rosa Dulce, Chief Investment Officer de Deutsche Bank? ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal estás? ¿Cuáles son esas perspectivas económicas que manejáis para, sobre todo, el año 2023, tanto eurozona, España, en general, el análisis global que hacéis? Bueno, esperamos que efectivamente la economía poco a poco caiga en una recesión, pero creemos que va a ser una recesión en general poco profunda y que no va a durar mucho. Nuestra previsión es que probablemente a mediados del año que viene la economía empiece a levantar. Esperamos para Europa, por ejemplo, un crecimiento del 0,3, que es bastante moderado, pero bueno, sobre todo la primera parte del año será más baja y la última pues ya será de recuperación. 0,3 para Europa, eurozona, Sí. incluyendo Reino Unido. Eurozona, perdona. ¿Y para España? 0,8 es ahora mismo nuestra previsión. Está, yo creo que más o menos en línea con el consenso del mercado, quizá un poco por debajo, pero un poco lo que engloba es la visión esta de que va a haber una primera parte del año más negativa, pues un poco por consecuencia de la subida de los tipos de interés, pues de la subida de los precios, pero que luego poco a poco la economía va a empezar a levantar. Dentro de esa línea, dices, está en línea con lo que dice el mercado, el consenso del mercado. El gobierno dice que vamos a crecer mucho más. Bueno, pero nosotros no somos nadie para enmendar la plana del gobierno. Nosotros tenemos nuestra previsión, que ya digo que está alineada con el Banco Español, tiene un 1,4, la mayor parte de las revistas tienen en torno al 1, 1,5 como mucho. Del 0,8 al 1,4. Bueno, yo no soy nadie para... Hay unos millones, que diría la ministra de Hacienda. Efectivamente, pero yo no soy nadie para decirle a la ministra de Hacienda cuál tiene que ser su previsión. No, desde luego, y tampoco para que digan nada en Deutsche Bank. Bueno, ahí quedan las previsiones económicas. Respecto a ese crecimiento más leve que decía que va a haber a principio de año, hablaba de la subida de tipos, del tema de los precios. ¿Hasta qué punto el Banco Central Europeo está haciendo bien las cosas o tiene que ver con que haya compras de gas conjuntas en Europa y entonces baja la inflación? Yo creo que el Banco Central Europeo está actuando como están haciendo todos los bancos centrales. Al final, los bancos centrales les da mucho más miedo la inflación que la recesión. Y están provocando una recesión para controlar la inflación. Y es bastante razonable desde el punto de vista de la política monetaria. Está siguiendo lo que están haciendo todos los bancos centrales a nivel mundial. No creo que tenga nada que ver con nada más. Claro, pero ocurre que hay una descorrelación. Por ejemplo, mirando a la Reserva Federal, una subida en los tipos de interés afecta directamente a la demanda. No ocurre en Europa o no ocurre con tanta virulencia. Entonces, cuando el Banco Central Europeo sube tipos, se nota en la inflación, pero desde luego cuando se llega a determinados acuerdos sobre la energía ha impactado casi un 20% en la inflación en los últimos meses. Bueno, yo creo que también hablar de que la política monetaria es inmediata tampoco es así. De hecho, el propio Powell nos está diciendo que ha subido mucho los tipos, pero que el impacto sobre la economía todavía hay que verlo. O sea, que realmente la política monetaria es verdad que las políticas en general de demanda fiscal y monetaria son más rápidas que las políticas estructurales, pero tampoco son inmediatas. De hecho, Estados Unidos lleva subido los tipos mucho antes y es ahora cuando estamos empezando a ver cómo la inflación empieza a moderarse, que sigue siendo cifras muy altas. En el caso del Banco Central Europeo, efectivamente, el problema es que nosotros sí que estamos impactados por el conflicto de Ucrania, lo que no ocurre en Estados Unidos. La política monetaria para él es más difícil porque la relación de esa subida de precios de los alimentos a los precios finales está siendo muy acusada y ellos han empezado a subir los tipos y van a seguir haciéndolo. De vuelta aquí a nuestras fronteras. Allí parece que tienen claro cómo ir deshaciendo el balance. De hecho, la Reserva Federal está soltando paquetes bastante más grandes. ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo? ¿Cómo va a deshacer ese balance? ¿Cuál va a ser el impacto en los mercados? ¿Y a la economía real le va a afectar esto?
El Banco Central Europeo yo creo que está siendo muy cauto. Al final lo que ha dicho es consciente que tiene que tener una política monetaria restrictiva, está subiendo los tipos de interés, pero a la vez ha puesto en marcha un mecanismo, un poco el famoso TPI, un mecanismo para proteger un poco los mercados de deuda europeo, para que no se produzca una caída o una crisis de deuda otra vez, y el mercado se lo ha creído, y eso que no nos ha dado muchos detalles, lo cual quiere decir que esta vez sí que se confía, ¿no?, en que Europa es uno y que no va a haber una crisis de deuda. Pero en diciembre esperamos que cuente algo más sobre cómo va a empezar esa política de reducción de balance, que ya te digo sin verlo que va a ser súper cautelosa. Tiene pinta. Habla de que no va a haber un problema con la deuda, hablamos de deuda privada. Porque deuda pública parece otro cantar. Salen desde el Banco Central Europeo a decir, oigan, tienen ustedes que alinear la política fiscal con la política monetaria, y no se les hace mucho caso. Se va a gastar Alemania 50.000 millones extra en ayudar con el gas, España 30, Italia ayer dijo en los presupuestos 35. Es que hasta Reino Unido está en esto, que es verdad que no es Banco Central Europeo, pero está todo el mundo gastando de más. No sé si va a haber crisis de deuda pública. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento que la política fiscal es quizás la más difícil de hacer, porque por otra parte es verdad que los gobiernos están ingresando mucho dinero. Entonces, así como en la época de la crisis de deuda, el poner una política de austeridad fiscal era difícil, pero era un poco entendida por la sociedad, es muy difícil para los gobiernos europeos ahora intentar convencer a la sociedad de que hay que hacer austeridad fiscal cuando ellos están ingresando mucho dinero y encima la situación económica va peor. Por tanto, aquí la política fiscal es muy complicada. Yo creo que lo está haciendo a nivel europeo, es intentar apoyar a la gente más vulnerable y no hacer políticas fiscales de impulso generalizado. Es un poco lo que intenta decir el Banco Central Europeo, ¿no? Bueno, no sé si le hacen mucho caso, pero sí, es verdad que decirlo lo dice. Eso no se le puede achacar. Saltando fuera de la frontera europea, yéndonos a Asia, China siempre ha sido un actor relevante, pero ahora parece que se está occidentalizando, no tanto en las políticas, sino hacia dónde dirige los contratos. Ayer firmó el contrato más largo de la historia de un contrato de crudo, 27 años con Qatar, también el más cuantioso. De hecho, Qatar está dejando de suministrar a Pakistán o a India para empezar a suministrar a Occidente o a Asia. ¿Hasta qué punto China se va a entrometer en el mundo occidental como lo conocemos? ¿Y tiene sentido la inversión allí, viendo, por ejemplo, que Alemania está haciendo muchas más visitas a Pekín que a Washington? A ver, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que China está aquí para quedarse. Es una economía cada vez más potente, es una economía que además ha hecho un cambio radical de su política económica, es una economía que trata de incentivar sobre todo el consumo doméstico. Se ha dado cuenta que una economía desarrollada necesita un consumo doméstico y una potencia doméstica, que es lo que está haciendo que el modelo de crecimiento esté enfocado ahí. Ellos quieren ser una potencia tecnológica, que ya lo van a ser una potencia en el consumo porque además tienen muchísima población y intentan buscar por ahí. Y lo que también intentan, como intenta todos los países desarrollados, es intentar ser independientes o no tener el riesgo energético, ¿no? Y en ese sentido, pues engloban todas estas medidas. Al final no hacen ni más ni menos que lo que hacemos los demás. ¿Pero tiene sentido una apuesta por China? Ahora mismo a nosotros China nos gusta. Creemos que el problema que tiene China y que ha tenido durante todo este año básicamente es un tema de su política de COVID cero, que por otra parte es una política que es el resultado de que ellos mismos son conscientes de que todavía no tienen inmunidad de grupo, que tienen muchísima población, que si mañana hay un brote de COVID probablemente no tengan capacidad para atender a nivel sanitario a tanta gente, y por lo tanto son mucho más prudentes. Lo que creemos es que a lo largo del año que viene van a ir poco a poco abriendo esa política de COVID cero y poco a poco se van a ir solventando, pues por ejemplo, los problemas de cuello de botella de suministro a nivel mundial que ha provocado China, pues poco a poco se irán mejorando. Y como tal, a nosotros China como apuesta nos gusta, aunque a corto plazo sí que vemos que puede haber mucho riesgo por los cierres. No me gusta a mí mucho hablar de cisnes negros, porque se supone que no lo ves venir, y hablar de ellos es como intentar verlo venir, pero ya que me habla del COVID y de lo que está ocurriendo, parece que están en ese segundo brote. Se parece un poco a aquel verano nuestro de 2020, que decidieron que nos dejaban salir y aquello fue una locura. Ahora andamos en las mismas, pero allí. Entonces tienen como ese segundo brote, están volviendo a implementar más de 20 medidas nuevas, otra vez cierres. ¿Puede suponer esto otra vez que nos ahoguemos? No, yo creo que no. Yo creo que está claro que ya a nivel del mundo occidental nos hemos vacunado. Está claro que ha habido, desde que nos hemos ido vacunando, cada vez efectivamente salen nuevos brotes, pero está claro que ya el riesgo de que pase lo del 2020, yo creo que... No, pero y que caiga China y se contraiga otra vez la economía.
Yo creo que ahora mismo ellos mismos también están vacunando a todo el mundo. También es que no es lo mismo vacunar a una población de 42 millones que a la de 1000 y pico. Entonces, claro, evidentemente ellos intentan un poco llegar a lo que hemos llegado a los países europeos o hemos llegado a llegar a Estados Unidos con muchísima más población, lo cual es mucho más complicado. Entonces, poco a poco yo creo que está claro que están apostando por ir abriendo, por una economía que va a crecer, pero eso van a ser muy cautelosos, muy cautelosos. Una última. Respecto al conflicto Rusia-Ucrania, ¿lo ve terminar? Quiero decir, porque parece como la clave en realidad para que todo lo que está haciendo el Banco Central Europeo, para que todo lo que estamos haciendo aquí y para que los esfuerzos fiscales que están haciendo las economías dejen de hacerse, parece que el conflicto está ahí. Hay veces que parece que nos aproximamos a la paz, ¿no? No sé cómo miran este asunto desde Deutsche Bank. A ver, ya me gustaría que terminara a mí y a todo el mundo, ¿no? Es muy difícil. Lo que sí que me he dado cuenta es que se ha convertido en algo que el mercado ya cuenta con ello. Y además sería injusto echarle la culpa de la inflación solo a la guerra en Ucrania. La inflación viene subiendo ya desde el verano de 2021 como esa consecuencia de esa falta de desequilibrio, ¿no?, entre la oferta de producto y la demanda de producto. Al final, todo el tiempo que estuvimos confinados, estuvimos ahorrando y ese ahorro, nada más que nos dejaron salir, lo estamos gastando. Y no hay producto que consiga satisfacer tanta demanda. Eso es lo que ha provocado la subida de la inflación. El conflicto en Ucrania lo que ha provocado es sobre una inflación que ya subía mucho más. Entonces no le podemos echar la culpa de la inflación solo a la guerra de Ucrania porque no sería justo. Bueno, no lo haremos. Rosa Dulce, Chief Investment Officer de Deutsche Bank. Gracias. A vosotros. Gracias.